Comenzaremos con la clase número 2 del libro de Santiago. La escena del capítulo 2 es la salvación. Punto 1. No juzguen por la parte externa del hombre. Versículo 1 al 4. Punto 2 es acerca de la pobreza mundanal y la fe. Versículos 5 al 7. Punto 3. Amar a los prójimos como a sí mismo. Versículo 8 al 13. Punto 4. Tener una fe perfecta. Versículo 14 al 26. Si vemos en el versículo 1, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Amén. Dice, glorioso Señor Jesucristo, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Es el que recibió el nombre sobre todo nombre. Es el glorioso Señor que ha vencido. Además, el Señor hace glorificar a los hombres. Si vemos en Juan 17, 22, yo les he dado la gloria que me diste. Porque Jesús es glorioso. Por lo tanto, aquel que respeta la persona de Jesús, respeta todo lo que esté relacionado con él. Por ejemplo, si uno ama a alguien, sea foto, amará todo lo que esté relacionado con esa persona. Dice que hemos recibido la fe de creer en Jesucristo. Esto se refiere a la fe que tenemos en Cristo. Porque tenemos una fe de esta índole, no nos guiamos por la parte externa de las personas. Que tome en cuenta la parte externa significa, primero, está diciendo que hace diferencia en cuanto al oculto o pena. Primera de Corintios 11, 19 al 22. 19 al 22. Segundo, cuando nuestra causa del amor se inclina por algo externo. Segunda de Corintios 5, 16. El tercero, usar para el egoísmo como pretexto a las personas su fe, su careta ante las personas o la fe. Cuarto, hacer diferencia entre ricos y pobres cuando tiene que distribuir una sanción. Versículo 2 al 4. Entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante. Y entra un hombre pobre desarrapado. Al del pobre lo trataron mal. Y al de ropa elegante le dieron un buen lugar. Tenía puesto un anillo de oro, significa que era de una clase respetada.
y que tenga puesto ropa elegante es símbolo de dignidad. Y que al pobre le hiciera sentar a los pies en el suelo, muestra que ignoran a la persona. Dice que hacer esta diferencia está muy mal. En el versículo 4 dice, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? ¿Los malos pensamientos salen de nuestro corazón? Con ese mal pensamiento tenemos malos frutos. En el versículo 5, escuchen mis queridos hermanos. Dios a los pobres, Dios los escogió para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a los que lo aman. Aquí los pobres son los pobres espiritual y materialmente. Mateo 11:25, Mateo 15:28, Salmos 16:5, Filipenses 1:23, Así Dios escogió a los pobres para hacerlos ricos en la fe y que hereden el reino del cielo. A quienes Dios lo aman, entonces ¿podremos discriminarlo? El reino de Dios, Dios le dará a quienes lo aman. Los que aman a Dios, aman la gloria de Dios, obedecen su mandato y aman a sus hijos. Primera de Juan 3:14. Si vemos en el versículo 6, pero ustedes han menospreciado al pobre. Dios exaltó a los pobres, pero los hombres lo despreciaron. Cuando se haga luz delante de Dios algo que hicimos mal, no sirve que pongamos excusas. Dios es el que juzgará. Si no lo arregla, lo destruirá. Si tenemos algo que hicimos mal, es importante arreglarlo. Los ricos oprimen, porque al rico le es fácil enorgullecerse, derrochar, caer en libertinaje y estar ociosos. Jeremías 9:23, Proverbios 22:7. Versículo 7. ¿No son ellos los que blasfemean el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Aquí ellos lo dijo pensando a las actitudes de los ricos de ese entonces. Aquí el buen nombre se trata de honor. Esto es nombrar al cristiano. Versículo 8.
Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí respetar a los ricos no es causa de recibir reproche. Pero servir al rico y despreciar al pobre, eso sí es algo injusto. ¿Por qué la ley de amar al prójimo es la máxima ley? Primero, porque Dios es Rey de Reyes y Cristo es el Rey de los fieles. Esa ley es la suprema. Segundo, la ley de Dios es el más alto y absoluto. Tercero, porque es justo y claro y preciso. Cuarto, la ley de Dios es puro. Dice que ame al prójimo. ¿Quiénes son los prójimos? Primero, son todos aquellos a los que puedo ayudar. Lucas capítulo 10, versículo 36. Segundo, todos aquellos a los que encuentro cotidianamente. Primera de Timoteo 5:8. Hasta el enemigo puede ser tu prójimo. Sobre todo, nuestras parejas e hijos son los que deben recibir ese amor. Luego los prójimos espirituales, o sean hermanos espirituales. Gálatas 6:10. Entonces, ¿cómo hay que amar al prójimo? Primero, está diciendo de amar al prójimo como a sí mismo en su tamaño y su profundidad. No está diciendo eso, porque llegará el tiempo de que tengan que amar al prójimo más que a sí mismo. Primera de Juan 3:16. Segundo, como cuando tengamos que llenar nuestro propio beneficio. Llegará el momento de llenar el beneficio de otra persona. Primera de Corintios 10:24. Aunque no sea de mucho beneficio para uno, hay que pedir sinceramente por el beneficio de otro. ¿Cómo cubrimos nuestras debilidades? Hay que cubrir la debilidad de la otra persona. Como así quiere ser servido, debe servir al otro. Como quiero que me perdone, así debo perdonar al otro. Como no quiero ser lastimado, es no lastimar a otro. Si vemos en Mateo 7:12 atrás, dijo que haga a los demás todo lo que quiera que te hagan a ti. Cuando nosotros oramos a Dios, queremos recibir lo bueno. No deseamos recibir algo malo. De esta manera, los otros también desearán que recibir buenas cosas de mí. No hay ningún padre que si su hijo pide un pescado le dará una serpiente.
Tampoco si pide pan le dará una roca. Siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Nuestro Padre Dios no nos dará lo mejor? Por lo tanto, usted también en lo posible está diciendo que dé lo mejor a otras personas. Nosotros, en cuanto al amor, dijo que amará a su prójimo como a sí mismo. Versículo 9. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables. Cuando nosotros atendamos a los fieles o discipulemos, y lo juzgamos según su cargo o posición social, estamos pecando. Determinar como mi voluntad a la voluntad de Dios es algo inaceptable. Eso es estar pecando. Versículo 10. Porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda. El significado de este versículo es atender desmedidamente a los ricos, pero no será así para con los pobres. Es como cumplir la mitad de la ley. Cumple cuando le conviene y no cumplir cuando no le conviene, eso está mal. En realidad no hay nadie que pueda cumplir toda la ley. Por lo tanto, esta palabra no es para desanimarnos, sino para ayudar a comprender acerca de los hipócritas. Los mandamientos aquí son algo general, como está propuesto según los reglamentos de la justicia. No cumplir con una parte de la ley es lo mismo que incumplir toda la ley. Es como si doliera todo el cuerpo aunque una parte se lastimara. Si incumpliera una parte, sería como insultar al creador de toda la ley, por eso se dice que es como no cumpliera con todos. La ley es como una cadena, si se suelta una, toda la cadena se desarmaría. Todo el pecado viene de la perdición. Aún el más pequeño pecado se dislocaría de la ley del amor. Por eso, si tan solo sale un punto de los términos del contrato, estaría faltando a todas ellas. Nosotros, en base a esta palabra, primero, hay que tener cuidado de no descuidar el mandamiento, no cumplir una parte de la ley, solo una parte de la ley. Tercero, tampoco excusar de que ha cumplido otro mandamiento habiendo incumplido una. Cuarto, cada vez que hayamos pecado deberá reconciliar con Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Versículo 11.
No cometerás adulterio. También dijo, no mates. Aunque no adultere, pero si mata, ya habrá violado la ley. El Dios que nos dio un mandamiento, también nos ha dado los 2 mandamientos. No debemos discutir el contenido del mandamiento, sino vivir siguiendo la voluntad de aquel que nos dio la ley. Versículo 12. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. La ley que nos da libertad se refiere al Evangelio. El Evangelio es la ley de la libertad. Por la paga de la muerte de Jesús en la cruz, nos ha sido dada la libertad. Aunque tengamos libertad, debemos cumplir con la palabra de Dios. Aunque estemos vestidos con la gracia de Dios, el pecado es una maldición e insulta a Dios. Dios a nosotros, de la maldición, de la sentencia del pecado, de la maldición de la ley, de la ira, de la condenación, nos ha rescatado y libertado. Por eso dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Dios nos juzgará tal como hemos hablado. Malas palabras, palabras inútiles, las tenemos que desechar todas. Mateo 12, 36, 37. Versículo 13. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Tratar a los hermanos groseramente, hay posibilidad de recibir un juicio sin compasión. Que no tenga compasión es como decir que no hay gracia de Dios. El que no tiene compasión es no tener piedad. También que es insensible, tener un corazón cruel, que hiere y desprecia a otras personas. Todos estos son actitudes de alguien que no tiene compasión. Y no perdonar a otras personas. También es actuar sin compasión. En alguien así no puede descender la gracia de Dios. Nosotros recibimos el perdón por medio de la gracia de Dios. Pero, ¿qué pasaría si por no perdonar a otro, Dios tampoco nos perdonara? Jueces 1:7. Dice que Dios le devolvió según lo que había hecho el pueblo a Adoni-Bezek. Debemos pedir para que Dios no tome medidas según nuestro pecado. Esta compasión es compadecer de la desdicha del otro. Mateo 15:32. Y cubrirle las faltas económicas. Santiago 2:16. Y también perdonar las faltas y el pecado del otro. Mateo 18:22. Versículo 14.
Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Alegar que tiene fe significa es alardear que tiene fe y engreírse de que su fe es grande. No es salvo el que solo dice que tiene fe en palabra, sino aquel que tiene una fe verdaderamente practicante. Ni puede estar frente a Dios honradamente, aparenta tener fe, e insistir que tiene una buena fe es algo muy peligroso. Los principios de practicar los mandamientos de Dios son, primero, amor de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Segundo, recibe la ayuda del Espíritu de Dios. Juan 15, 2. Tercero, el propósito de cumplir los mandamientos es de gloria de Dios. Si no tiene fe, tampoco tiene obra. Dice, una vida de fe sin obra, ¿podrá esa fe salvarlo? Significa, si puede ir delante de Dios con esperanza de la salvación. Si vemos en el versículo 15, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, en el versículo 16, y uno de ustedes le dice que le vayan bien, abríguense y comen hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Aquí, abríguense se refiere que a uno no tiene ropa que vestir. Y tampoco comida para comer ni un día. Y no les da lo necesario para el cuerpo, aunque tenga capacidad para dar, no lo hace. En el versículo 17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Aquí una fe sin obra es una fe mentirosa. Una confesión de fe vana es una fe muerta. Como un cuerpo muerto no puede caminar, una fe falsa es inútil. Una fe verdadera tiene comunión con Cristo. Una fe falsa está separado de Cristo. Versículo 18. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré la fe por mis obras. Se puede imaginar una conversación de dos personas, entre un fiel con una fe viva y un fiel que tiene una fe falsa. Está diciendo acerca de una fe falsa y una fe que se muestra en práctica. No es una discusión entre la fe y el problema de la práctica, sino al que tiene una fe falsa,
mostrar la obra de la gracia de un verdadero creyente, haría que el otro creyente falso la confesión de la fe verdadera. Poner en obra la fe es prueba de una verdadera fe. Versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Aquí, que los demonios tiemblen, significa que tiene temor de aquel que los puede enjuiciar, el Señor de juicio. Creer en doctrina no es una verdadera vida espiritual. Una verdadera vida espiritual es unirse con Cristo, es relacionarse con su personalidad y su persona. La verdadera vida espiritual no es solo obra, sino es creer con todo el corazón. Pero creer en Dios y temerle es una buena actitud. Es bueno felicitar los puntos buenos. Por ejemplo, la fe de los recién creyentes, hay necesidad de felicitar si han hecho bien. Pero sin Jesucristo, decir que conoce a Dios está mal. Aunque los demonios digan que temen a Dios porque es juez del juicio, como no han pasado por Cristo, no sirven. Si vemos en el versículo 20, dijo, ¡qué tonto eres! Esto significa gente vacía. Lo comparó con un recipiente vacío. Una fe sin obra es una fe muerta. La obra es el resultado de la fe. Si creemos de verdad, lo pondremos en práctica. Si damos un ejemplo aquí, escuchen bien. Una persona que no se mueve es una persona muerta. Si no se mueve, está muerta. Allí arriba está la palabra persona. Y abajo no está esta palabra. Decir que una persona inmóvil es una persona muerta pero decir que si no se mueve está muerto es algo diferente. Una persona que está viva puede permanecer quieto. Tan solo está vivo, pero quieto. Una fe muerta, primero, está muerta por el pecado. Segundo, no ha recibido la influencia del Espíritu Santo que da vida. Tercero, no tiene funcionamiento ni movilidad. Cuarto, no ayuda en obtener la vida eterna. Por eso dice que una fe sin obra es una fe muerta. En Romanos dice que uno es justificado por la fe. En Santiago
dice que la fe de uno es aceptado cuando hay obra. Por eso, cuando dice que es una fe muerta, está refiriendo a una fe sin salvación. Ese motivo es, como dice en el último versículo, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Si el espíritu se aparta de nuestro cuerpo, somos una persona muerta. Y aunque diga que tiene mucha fe, no tiene amor para con Dios, no tiene arrepentimiento, no tiene amor para con los prójimos. Todo esto se puede decir que es una fe muerta. Más adelante, dijo que hasta los demonios tenían temor. Esto es solamente creer en Dios como Señor del juicio y no como el Señor Salvador que me salva. También los falsos profetas, si vemos en Mateo capítulo 7, en el nombre del Señor finge ser profetas, echan demonios en el nombre del Señor, hacen grandes prodigios. Sin embargo, aún así el Señor le dijo que yo no los conozco. Si observamos esto, significa que aún los falsos profetas pueden hacer obras religiosas externamente. Que los falsos profetas podían hacer obras religiosas externamente, porque lo hicieron en el nombre del Señor. Pero todo lo hicieron por algo formal y no por haber aceptado a Cristo como su Salvador y Señor. El diablo también puede obrar de esa manera. Por lo tanto, lo que aquí dice acerca de la obra es que el espíritu renacido comprende la palabra de Dios, da frutos, recoge, tiene fruto de la obediencia de la palabra de Dios. Esto sucede cuando uno ha creído en Jesucristo como Salvador y Señor. Si no fuera así, es una fe errónea y se dice que es una fe muerta. Por lo tanto, ellos, aunque tengan un hermano que esté desnudo y hambriento, no tienen intenciones de ayudarlos. Entonces también podría preguntar algo así. Podría preguntar, hay gente no creyente que está ayudando, dando caridad, brindando amor. Si vemos en Romanos capítulo 14, versículo 23, no hacerlo por fe, todo es pecado, ha dicho. Lo que hacen los incrédulos, aunque parezca bueno, no lo son. ¿Por qué? No lo hacen por fe. La fe nace de amar a Dios, de obedecer la palabra de Dios. Amar a los prójimos, aunque sea muy solidario, hacerlo para su provecho no está bien. Por eso se le dice a eso pecado.
No lo hicieron para Dios, sino para sí mismo. Unos ladrones se robaron $1.000.000. Y se repartieron 50 y 50 por igual. Se repartieron muy justamente. Pero, ¿qué es lo que estaría mal? El haber robado. Aunque digan que se repartieron justamente, pero como fue producto de un robo, no está bien, está mal. De esta manera, la obra que los incrédulos realicen, como no han salido de amar a Dios y de la obediencia de la palabra de Dios, es pecado. Del versículo 21 atrás aparecen dos personas. Aparece la fe de Abraham y la fe de la prostituta Rahab. Ya hemos hablado bien acerca de la fe de Abraham en Romanos capítulo 4. La fe de Abraham, primero, creyó con humildad la promesa. Génesis 17:3. Segundo, obedeció en la promesa. Génesis 12:1. Génesis 22:1. Un creyente debe saber que por su obra su fe se glorificará. Nuestra prueba segura es, por el Espíritu Santo, y nuestra conciencia. Primera de Juan 5:8, Romanos 8:16. La fe que se basa en el título que nos da es negarse a sí mismo, siendo fiel a Cristo, y trabajar poniendo nuestra esperanza en Cristo. Viven una vida acorde al Evangelio. Conoce la particularidad de la gracia y lo pone en obra seriamente. Aunque tengamos momentos desanimantes, no es esforzarse para salir de eso, sino seguir la guía de Dios y obedecerle. La prueba del amor de Abraham a Dios fue entregar a Isaac ante Dios. Isaac es su hijo amado, su único hijo. Es el hijo esperado. Su ser estaba envejeciendo. Y el hijo que tuvieron cuando Sara no podía concebir. Es el hijo de la promesa. Aquí Abraham tuvo que luchar contra su afecto, razón y fe. Aunque fuera un hijo así, obedeció inmediatamente. Y lo puso en práctica al momento. Aún ocultándole a su esposa o a su siervo, Isaac llevó a cabo la tarea. Además, Abraham no puso excusas seculares.
Cuando nosotros nos topemos con cosas difíciles, podremos poner excusas o evadirlo. Nosotros también, cuando Dios nos pruebe, podremos dudar de ese mandato o tomarlo como en otro sentido. ¿No podría entregar otro cordero como ofrenda? ¿O entregar un hijo similar a Isaac? Podríamos haber hecho así, pero no puso ninguna excusa. En el versículo 22, dijo, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Esta fe es una fe que obró por amor. Por eso, por amor a Dios fue obediente por fe. Versículo 23. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué habrá dicho amigo de Dios? Porque se pacificó por completo con Dios. Se le tomó en cuenta como justicia la fe de Abraham. Significa que fue aceptado por Dios. Versículo 24. ¿Cómo pueden ver a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe? Aquí que dice, y no solo por la fe, significa que no fue por un simple motivo, no fue por vana conjetura, una confesión de fe sin obra, que no fue mediante todo esto su confesión. No se hace con una fe formalista, sino una fe que realmente cree en Dios, obra que procede mediante esa fe. Cuando tenga obras así, Dios lo reconocerá. La profeta Rahab también fue una mujer gentil, fue una mujer y prostituta. Sin embargo, en Josué 2:11, ella creyó en la promesa de Dios. Ninguno creyó de la ciudad de Jericó. Pero la prostituta Rahab, más allá de poner en peligro su vida, escondió a los espías. Esconder a los espías es negarse a sí mismo. A través de la prueba de la fe, es negarse a sí mismo. Mateo 16:24. Hay que negarse a sí mismo y seguir a Jesucristo. Esta clase de fe es la verdadera. Si no tiene una fe como esta, es una fe muerta. Una fe muerta no puede tener salvación. Con esto concluimos con la clase número 2 de Santiago. Hasta luego.